Muy buenos días, hermanos. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de hablar en un primer mensaje y decíamos que el centro del mensaje adventista, mensaje en toda su amplia extensión, tenía una palabra clave, incluyendo el mensaje de salud: obediencia. Y en esta mañana yo quisiera, bajo el título El Evangelio de la Salud, presentar a ustedes 2 elementos fundamentales que, a mi juicio, son el corazón del mensaje de salud dado por Dios a su pueblo en los días modernos a través de la inspiración de nuestra hermana Elena de White. El primer objetivo es un objetivo de misericordia para el mundo. El mensaje de salud ha sido dado con el propósito de que tengamos una poderosa herramienta para llegar a personas que de otra manera nunca se interesarían en el mensaje. Y en segundo lugar, el mensaje de salud tiene como objetivo ayudarnos en la gran tarea de ser victoriosos en Cristo Jesús. No olvidemos, hermanos, el gran mensaje, el gran tema del libro de Apocalipsis. 7 veces, de forma consecutiva, Dios, hablando a través de su inspiración, permite que Juan repita que al que venciere Dios le dará. Y nosotros hemos sido llamados como pueblo a vencer por la gracia de Dios. La iglesia adventista debe tener claro ese mensaje. Somos una iglesia llamada a la victoria en Cristo Jesús. Pero vuelvo, doctor Tenorio, a la pregunta: ¿la victoria sobre qué? La gran victoria que tenemos frente a nosotros es muy sencilla. A quien necesitamos vencer por la gracia de Dios en primer lugar es ¿a quién, hermanos? ¿A quién? A nosotros mismos, correcto, hermano. Ese es el gran desafío. Y el mensaje de salud no es un fin, es un medio. Y eso deberíamos entenderlo perfectamente. Dios no lo dio como el objetivo final, sino como un medio para alcanzar el objetivo final. El objetivo final es la restauración del carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Algunos han querido volver el mensaje de salud como el gran todo y el punto final, pero hermanos, es un medio. Repito, es solamente un medio para poder alcanzar el objetivo final, que es la restauración del carácter de Jesús en cada uno de sus hijos. Bien dice el Señor a través de la inspiración de la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, si mal no recuerdo, la página 47: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, Cristo vendrá a reclamarnos como suyos. ¿Por qué Jesús no ha venido? Que todavía no hemos podido, como pueblo y como individuos y como familias, reproducir el carácter de Jesús en nuestras vidas, pero gracias a Dios confiamos, creemos, esperamos, hablamos, decimos que esa experiencia se está llevando en este momento en cada una de nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo deseo utilizar los minutos de esta mañana para contextualizar el mensaje de salud dentro de ese gran propósito de Dios para restaurar a su pueblo en la imagen y semejanza de su carácter.
se escuchan muchas formas de sanar y muchas maneras de hablar del tema de salud. Pero en el corazón mismo del mensaje de salud, Dios dejó dos elementos que quisiera compartir en esta mañana, que son fundamentales en el desarrollo de un carácter a la imagen y semejanza de Dios. Dos elementos que deberían acompañarnos desde la infancia hasta nuestra vejez. Dios quiso que el mensaje de salud nos enseñara dos grandes lecciones que, repito, necesitamos obtener y tener en nuestro haber para obtener la victoria en Cristo Jesús. Primer elemento: dominio propio. ¿Cómo se llama, hermanos? Dominio propio. Algunos tenemos demonio propio. No nos confundamos, ¿cierto? Lleve la contraria a su esposo y verá que tiene demonio propio. ¿Ah? Pise a alguien en la calle y posiblemente le conocerá el demonio propio. Pero cuando tuve la oportunidad hace más de 35 años de conocer los libros que hablan de la inspiración que Dios le dio a este pueblo glorioso, encontré frente a la educación y el reto de levantar a 3 hijos, y ahí está el gran llamado para cada padre adventista. Tener un hijo, hermanos, y educar un hijo y formar un hijo no es darle comida y vestido y estudio. Es poder, por la gracia de Dios, mostrarle a Jesús en nuestras vidas y que Él pueda anhelar reproducir en su vida el carácter de Jesús. Amén. Si yo hubiera entendido eso antes de crecer, está bien, ni siquiera habría sido padre ante la solemne responsabilidad. Pero, hermanos, gracias a Dios por los hijos, son una bendición, así lo declara la palabra de Dios. Pero tenemos un tremendo desafío ante ellos y ante el mundo y ante nuestras esposas y ante nuestros familiares y etcétera. La reproducción del carácter de Jesús, y nadie, me atrevo a decir esta mañana, podrá vencer en la victoria de Apocalipsis 2 y 3, al que venciere yo le daré la promesa del Señor, a menos que desarrolle dominio propio. Y repito, hermanos, cuando empecé a estudiar los libros de la educación de los hijos, ¿conocen? Hogar Cristiano, la conducción del niño, consejos para los maestros, la educación cristiana, etcétera, etcétera, empecé a descubrir que el secreto, por muchos años le preguntamos al Señor cuál era el secreto, y ahí hay un gran secreto. ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Me ayudan? ¿Ya se les olvidó? Dominio propio. Dominio propio. Contentos, hermanos, veo yo a los papás porque los niños ya hablan inglés y francés y alemán. Amén, eso está bien. No es que yo tenga el complejo de no saber idiomas. Contentos porque juegan tenis y porque juegan, ayúdenme. Hermoso, entre más sepan, más útiles van a ser por la gracia de Dios. Pero necesitamos esta mañana, yo veía a los niños que venían aquí al frente y me preguntaban cuántos tienen ya dominio propio y otros tienen demonio propio. Ese es el gran conflicto, hermanos. Ese es el gran desafío, ese es el gran reto que tenemos como padres, o que tenemos en la intimidad del hogar. Hermanos, el dominio propio
Ha sido uno de los elementos que Dios ha querido entregarnos en fe para que nosotros podamos vencer en la gran lucha de la vida cristiana. Amén. Amén. ¿Qué es el dominio propio? Permítanme decirlo de la manera más simple. Yo creo que lo de Dios es sencillo. El dominio propio es el freno. ¿Es el qué, hermanos? Para no qué. Caer, pecar. Para no cualquier cosa. El dominio propio es esa facultad que Dios quiere entregarme por la fe, a través de la cual yo pueda, ante las circunstancias de la vida, salir victorioso por la gracia de Dios. Amén. El dominio propio, hermanos, nos va a permitir, por ejemplo, callar ante la provocación. No es que, el doctor Tenorio, no es que yo no quiera a usted decirle un poco de cosas. Nosotros decimos al contrario, yo soy muy sincero y yo todo lo que voy pensando se lo voy diciendo. Uy, hermanos, cuidado. Parece que se le da el dominio propio. Hermanos, pero ¿les parece esto interesante o no les parece interesante? Ahora se los conecto con salud, no se preocupen. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que la ira es uno de nuestros grandes enemigos, ¿o no? Sí. Y que a la ira hay que vencerla por la gracia de Dios. Y que Dios va a tener un pueblo al final que haya desarrollado la paciencia de los santos. ¿No dice así el libro de Apocalipsis? Así es. ¿Tienen la paciencia de quién? De los santos. Jesús, la paciencia de los santos, que ante las más grandes provocaciones ellos van a salir victoriosos por la gracia de Dios, porque desarrollaron, ¿qué desarrollaron, hermanos? La paciencia de los santos. Hermanos, ¿cuántas palabras salen de nuestros labios con tanta frecuencia? Y al rato tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, pero la herida está hecha. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Heridas para toda la vida. La sierva de Dios tiene consejos tan sencillos en la educación de los hijos. Por ejemplo, cuando habla de la disciplina, dice: nunca castiguéis a vuestros hijos con ira. Y ella dice: cuando estéis con ira, salid un momento, dad una vuelta, orad al Señor y ahora sí regresad para hacer disciplina. Y cuando uno hace eso, casi nunca les pega a los hijos, porque ya le pasó la rabia. ¿Cierto o no, hermano? Cuando usted hace ese ejercicio lleno de ira, la ira enceguece, uno saca la correa, le da al niño pero cuando usted permite que ese consejo de Dios sea verdad en usted y usted toma un momento, sale, le da una vuelta, no sé cómo le dicen aquí, ¿a la qué? A la cuadra. A la manzana, pero no la de Eva, la manzana aquí, a esta manzana, y usted le da la vuelta y ora al Señor y regresa, yo creo que más bien va a tener deseos de orar con su hijo antes que golpear a su hijo. ¿Es correcto o no? ¿Qué necesitamos enseñarle a nuestros hijos, hermanos? El dominio propio se enseña, el dominio propio se aprende, padres. El dominio propio no viene con nosotros y el Señor nos ha dado. La pregunta sería: ¿y cómo enseñamos dominio? ¿Cómo le enseñamos? El Señor nos ha enseñado una forma sencilla. La primera forma, hay muchas formas, pero hay una sencilla. El Señor ha dicho que una de las maneras donde nosotros podemos aprender dominio propio y donde podemos enseñar dominio propio es a la hora de comer. ¿A la hora de qué, hermanos? De comer. Bueno, hermanos, a mí me perdonan, pero el problema del pecado comenzó en el apetito. ¿Es así o no es así? La primera tentación de Jesús tuvo que ver con el apetito. Y una de las maneras
Yo le pido a Dios mucho equilibrio al compartir estos mensajes con ustedes. Recuerden, el Evangelio de la Salud es un medio para alcanzar el gran propósito de Dios, que es la salvación del hombre. ¿Es correcto? De nada me sirve a mí salvar el cuerpo y perder el alma. Pero de mucho me va a servir a mí aceptar las herramientas que Dios me ha dado para desarrollar un carácter a su imagen y semejanza. Hermanos, cuando nos sentamos a la mesa, o cuando comenzamos el proceso de educar un niño, el niño nace sin dientes. ¿Habían notado ustedes eso o no? O aquí en Estados Unidos nace con dientes. Aquí esto es un país desarrollado, pero no han llegado a ese grado de desarrollo. ¿Por qué los niños nacen sin dientes? Porque Dios en su divina sabiduría nos entrega un niño para que nosotros escribamos su historia por la gracia de Dios. Y nos da 6 meses indicándonos con esto que cuando el niño nace, el niño no está preparado para comer ningún alimento, sino para tener intimidad con su madre a través de la lactancia. Amén. Amén. Pero luego nacen los dientes. ¿A los cuántos meses nacen los dientes? No se sabe. Eso es variante, cambia. Pero en promedio, después de los 6 meses comienzan a salir los dientes. Pero qué interesante, hermanos, no nacen todos de una vez. Nacen 2 primero, 2 después, 2 más. Y si ustedes revisan las cuentas, dura más o menos 12 meses el proceso de completar la dentición de su niño, con lo cual el cielo quiere enseñarnos una lección. Dios quiere que yo le enseñe a mi hijo la gran lección de que todo lo de Dios es un proceso. ¿Todo lo de Dios es qué? Un proceso. Y que en ese proceso yo debo aprender paciencia, dominio propio o paciencia. Y que en ese proceso el Señor quiere primero que yo le enseñe al niño a comer frutitas, etcétera, etcétera. No quiero usar las horas de la mañana. En la tarde el pastor Cáceres me ha invitado para repetir esa sociedad de jóvenes donde vamos a hacer preguntas y respuestas. Hermanos, perdón, ¿les parece interesante esto o no les parece? Y yo puedo, por la gracia de Dios, tomar a mi hijo, colocarle de rodillas y decirle al Señor: Padre Celestial, dame la sabiduría para enseñar a este hijo el dominio propio que lo ha de acompañar por el resto de sus días. Y si ya hemos visto crecer nuestros hijos y no lo hemos hecho, la única manera de redimir el tiempo perdido es aprovechando el tiempo que nos queda, hermanos. Amén. Y nosotros podemos convertir nuestra mesa en un excelente escenario para enseñar. ¿Para enseñar qué, hermanos? Dominio. ¿Qué significa dominio propio? Saber que yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer por la gracia de Dios. ¿Es correcto o no es correcto? Bueno, sí, también se llama abstinencia. Se llama abnegación. Bueno, habrían sinónimos para hablar. Lo aprendemos, lo podemos aprender con la alimentación, pero luego lo podremos aplicar en cualquier área de nuestra vida. ¡Qué hermoso! Es el que nosotros podamos entender que la mayoría de nuestros problemas no radican en nuestras acciones, sino en nuestras reacciones. Yo las acciones las puedo planear. Yo salgo a la calle y planeo. Todos creo que nos levantamos más o menos así y le decimos: Señor, hoy quiero ser una buena persona, quiero ser un buen cristiano. El problema es cuando yo me enfrento a situaciones que no tengo planeadas ni calculadas. Y ahí viene la reacción mía. El Señor nos ha dicho: tengan ¿qué, hermano? Dominio propio. Tengan ¿qué, primero? Dominio propio. Enséñenles a sus hijos ¿qué? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Saber que puedo No hacer voy a hacer lo que yo quiero. y
no puedo. sino escuchen esta palabra sagrada, lo que yo debo. Yo quiero gritarle a mi esposa lo que no está escrito, pero no debo, entonces no hago porque no lo debo. Yo quiero decirle a este hijo mío que es un sinvergüenza, que es un malnacido, pero no debo decirle eso, porque el Señor dice que las palabras tienen poder sobre las personas. ¿Es correcto o no, hermano? Así es. Yo quiero decirle al hermano cuando me encuentre el sábado, le voy a decir hasta de qué se va a morir, pero no debo decirle, entonces me callo, respiro profundo, le pido a Dios su gracia y en unas horas voy a decir gracias a Dios que no lo dije. Amén. Amén. Esa es la primera lección que debemos aprender. Permítanme nuevamente decirles. ¿Cómo es la lección? ¿La lección de qué? Dominio propio. Yo soy escuelero, me gusta que la gente repita. Si ustedes fueron a la escuela, el profesor preguntaba, solamente que no doy regla no doy, pero sí me gusta. A ver, hermanos, en la repetición está el aprendizaje. No quiero decirle la segunda hasta no estar seguros que ya quedó ahí grabada la primera. ¿Cuál es la primera lección que debemos aprender para la victoria, la experiencia cristiana relacionadas con el mensaje de salud? La lección de Dominio propio. ahora viene la segunda que Dios ha querido que aprendamos. Fuerza de voluntad. Si usted va a vencer por la gracia de Dios, si usted va a pertenecer a ese pueblo remanente de la iglesia adventista que obtendrá finalmente la victoria por la gracia de Dios, porque así está predicho, usted deberá haber desarrollado en su vida ese segundo elemento. ¿Cómo se llama? Fuerza de voluntad. ¿Qué es fuerza de voluntad? Permítanme regresar un momentito. Dominio propio es el Freno. y la fuerza de voluntad es el acelerador. Yo necesito un freno para no hacer lo malo y un acelerador para hacer lo bueno. Amén. 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 Les voy a colocar un ejemplo. Domingo 6 de la mañana. Yo me acuerdo, me despierto y digo, Señor, tengo que hacer ejercicio. Pero no voy a hacer ejercicio. ¿Qué me hace falta en ese momento? Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, hermanos. Yo sé que debo esta tarde venir a hacer obra misionera, pero llego a mi casa, almuerzo y veo la cama y digo, hoy es el día de descanso. Y me acuesto. ¿Qué me hace falta? Fuerza de voluntad. Yo sé que tengo que ayudar a mi esposa a asear la casa, pero yo llegué cansado y le prometí por la mañana, no te preocupes que yo esta noche te ayudo. Y cuando llego por la noche me hago el bobo, ¿Qué me hace falta, hermanos? Fuerza de voluntad. El Señor ha querido a través del ejercicio, de la hidroterapia, de todas esas cositas, darme elementos para que yo desarrolle una escuela de fuerza de voluntad. ¿Qué necesitamos enseñarle a los niños? Vuelve esa palabra maravillosa, una palabra que aprendí del espíritu de profecía cuando fui padre y tuve que levantar a esos muchachos en la edad tierna. Hoy el menor de ellos tiene 24 años, o la menor de ella tiene 24 años. Ya no puedo sin orar por ella. A que el hijo aprenda esa palabra. Deber. ¿Cómo se llama esa palabra? Dominio. Hijo, ayuda. Hay una cosa, deber es la palabra y tiene un apellido. En el espíritu de profecía, Dios le inspiró a la hermana White no solamente la palabra, sino el apellido, y le puso deberes domésticos. ¿Cuáles son los deberes domésticos? Esas cositas que hay que hacer en la casa todos los días.
barrer, el deber doméstico más elemental, tender la cama donde usted duerme, ¿o no es así? Hoy las mamás usan una palabra que yo les invito a que tengan mucho cuidado. Pobrecito. ¿Sí han escuchado que los papás dicen así? ¿Cómo dicen, perdón? Pobrecito. Yo le voy a enseñar a mi hijo a que barra, pero todavía no, porque pobrecito, estudia mucho, pobrecito. Pobrecito si usted no le enseña los deberes domésticos. Pobrecito, de usted y de él. Y la reforma pro salud, el mensaje de salud, los remedios naturales, requieren el ejercicio de la fuerza de voluntad para levantarme, ir, hacerlo, venir. Más fácil es tomarme una pastilla, ¿o no? El problema es que con la pastilla no aprendo ni dominio propio, ni fuerza de voluntad. Todos queremos evadir el sacrificio. Una de las palabras que menos les gusta hoy a los muchachos es esfuerzo. ¿Es así o no es así? Los muchachos, oiga, un muchacho duerme toda la noche, se levanta cansado. Está degenerado. Si su hijo duerme 8 horas y se levanta cansado, no está cansado. Y se lo digo con respeto, hablo de las enfermedades degenerativas, donde él ya le hace falta energía. Y miren lo interesante, hermanos, no hay nada más grave para la pereza que no hacer nada. Y no hay nada mejor para la pereza que hacer algo. ¿No es así o no es así? Sí. Entonces, hermanos, en el corazón del mensaje adventista está uno de los mensajes que Dios le dio a su iglesia, que es el mensaje de salud. Y en el mensaje de salud, en el corazón del mensaje de salud, Dios quiere enseñarnos a nosotros 2 lecciones importantes. Dominio propio. ¿Y cuál otra? Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. Vamos a tomar los 2 ejemplos que Michelle Obama ha utilizado para enseñar salud al pueblo de los Estados Unidos. Hace 2 años Michelle Obama lanzó el famoso My Plate, mi plato. Y en ese plato está recomendando cómo debería comer la población de los Estados Unidos y la actividad física y el ejercicio que debería hacer para mantenernos sanos. Y a mí me preguntan por qué en los Estados Unidos, cuando voy a otros países me preguntan por qué en los Estados Unidos, si hay tanta comida saludable, porque aquí lo hay, esos supermercados de comida orgánica son extraordinarios, yo no los conozco en ninguna parte. Aquí nadie puede decir que es que no hay cómo reemplazar. Aquí hay demasiado. Si aquí no hay en ninguna parte del mundo, hermanos. ¿Por qué aquí donde tenemos, conocen a Long Beach o no conocen a Long Beach? Sí. ¿Qué playota tienen ustedes, hermanos? Una playota para hacer ejercicio. ¿Por qué no vamos y hacemos ejercicio? ¿Por qué? Y me dice la gente, me pregunta, ¿por qué en los Estados Unidos, si hay tanta conciencia, si hay mercados orgánicos, si hay supermercados que venden todos los alimentos, si hay playas y escenarios para hacer ejercicio, por qué es el país o uno de los países con más sobrepeso y obesidad? Muy sencillo, porque a los americanos les hace falta dominio propio y fuerza de voluntad, como nos falta a todos los seres humanos. ¿Está bien o no está bien? ¿Cuántos creen que debemos orar antes de comer? Bien, hermanos, yo les voy a dar una recomendación. Igual de importante o más importante es que oren antes de ir a hacer el mercado. Porque cuando usted va a hacer el mercado y pasa por la sección de las gaseosas, ¿ustedes le dicen sodas?
Ahí es donde usted necesita la ayuda de los 3 ángeles, hermano. ¿No es así? La góndola dice, ¿cómo es que dicen ustedes aquí en los Estados Unidos? El descuento, ¿cómo es que dicen el descuento? Especial. Especial. El especial. Pague una, lleve 3. Y usted dice, wow, qué bendición. Pague una y está frente al árbol de la ciencia del bien y del mal y le están hablando, hermano, en forma de gaseosa, en forma de soda. Llévame contigo. El niño le grita, mamá, mamá, yo quiero. Y usted dice, hijo, pero es malo. Dice, no importa, mamá, yo quiero. Y usted dice, esta vez no más. Esta vez. Hermano, necesitamos dominio propio cuando vamos a hacer mercado, porque una vez lo lleve a la casa me lo como. ¿Es así o no es así? Y si nosotros aprendemos dominio propio en ese escenario, hermanos, el Señor nos va a dar dominio propio en las demás áreas de la vida para obtener las demás victorias que yo debo obtener por la gracia de Dios. Amén. Amén. Terminemos. Mensaje de salud no es el objetivo final. El mensaje de salud es un medio, es un recurso, es una herramienta que Dios nos ha dado como pueblo para enseñarnos a vivir con menos consecuencias derivadas del pecado y para poder desarrollar 2 elementos. ¿Cuáles elementos? Dominio propio y ¿qué? Fuerza de Déjenme voluntad. hacer una pregunta. Siéntase libre en no levantar la mano. Mejor ni la levante. ¿Cuántos tienen dominio propio? ¿En serio? ¿Cuántos tienen fuerza de voluntad? Bueno, bendito sea Dios. Váyase tranquilo. Pero entendamos, hermanos, ¿es importante esto o no es importante? Es importante. Que necesitamos fortalecer por la gracia de Dios esos 2 elementos y que el Señor nos está dando la oportunidad de obtener preciosas lecciones a través de su palabra. Y el Señor quiere que nuestros hogares, nuestras casas, se conviertan en laboratorios de su palabra para bendición de sus familias. Amén. Hermanos, qué hermoso es que nosotros podamos ver hijos formados con dominio propio y fuerza de voluntad. ¿Es así o no es así? Amén. Podamos tener jóvenes con dominio propio y fuerza de voluntad. Y nosotros los adultos podamos tener relaciones con dominio propio y fuerza de voluntad. Recuerden, ¿qué es el dominio? No. ¿Qué es el dominio? Saber El dominio es el freno para no hacerlo, para no decirlo, para no sentirlo, para no pensarlo. Y la fuerza de voluntad es todo lo contrario. El Señor nos dio el freno y el acelerador. Y a ustedes les queda fácil porque los carros aquí en los Estados Unidos son automáticos, es decir, no tienen sino freno y acelerador. ¿Es correcto? Nosotros tenemos más problemas en Latinoamérica porque el clutch lo tenemos que buscar también, como dicen, el embrague. Pero ustedes no, aquí es solamente o acelera o frena, y esa es la vida, hermano. En gran parte del recorrido de nuestra vida yo tengo que frenar y callarme, frenar y no pensar, frenar y no sentir. ¿O no es así? Porque el Señor nos está llamando a una victoria sobre nuestros pensamientos, a una victoria sobre nuestros sentimientos, a una victoria sobre nuestros sentidos, a una victoria sobre nuestros actos, a
a una victoria sobre nuestras palabras, y esa palabra extraordinaria que puede darnos la victoria se llama dominio propio. Alabado sea Dios. Amén. Una sola cosa. Y hermanos, les digo por experiencia, no hay nada más hermoso en la vida que tener una victoria sobre nosotros mismos con el dominio propio. Amén. No hay nada más hermoso que querer decir tantas cosas y callarlas. Y ustedes saben cómo es la ira. La hermana Juan dice que es como una borrachera, ¿cierto? Dice, es como si estuviéramos embriagados, es como si el licor, esa cosa que sale de las suprarrenales y sube por nuestro torrente sanguíneo, esa adrenalina vuelve a bajar, y cuando baja, yo me pregunto tantas veces cuántas personas en las cárceles están pagando condenas de 40 y 50 años porque les faltó un momento de dominio propio, hermano. Así es. Y eso pasó a las 2 o 3 horas, toda esa ira, y entendieron que habían cometido un grave error y que ese error dañó para siempre sus vidas. Cárceles, correccionales y 1000 lugares de tragedia humana están allí porque nos hizo falta dominio propio, hermanos. Qué importante es que le pidamos a Dios que el evangelio de salud, el mensaje de la salud dado al pueblo sea un medio para que cada uno de nosotros sea victorioso en Cristo Jesús. Piense lo siguiente: cuántos problemas, no, es que creo que casi todos se solucionarían si el Señor pudiera restaurar en nosotros el dominio propio. Ese dominio que le permitió a José, frente a la esposa de su jefe, decirle no, ir a la cárcel, ser castigado. Pero no porque José había aprendido. ¿Qué había aprendido José? Dominio propio. Sansón no tenía dominio propio. Sansón tenía un demonio propio que se llamaba el adulterio. ¿No es eso? Se diría con demonio propio, eso era un demonio. Y hermanos, por el otro lado, ¿cuántas veces nos lamentamos en la vida porque pudimos haber hecho algo y qué? No lo hicimos. ¿Eso fue porque nos hacía falta? Dominio propio. No, Fuerza de perdieron el examen, vuelven a empezar la clase, hermano. Ya se iban a almorzar, íbamos bien y ustedes. Fuerza de Ya no la cosa, hermano. ¿Cómo? Ok, tengo que tener dominio propio y acabar en 2 minutos. Pero hermanos, llévense esta reflexión para sus casas y piensen: esa es nuestra vida, esa es nuestra lucha. ¿O es porque nos hace falta dominio propio? ¿Nos hizo falta qué? fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces nosotros dijimos: Señor, pero ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lamentamos porque nos hizo falta ¿qué? Una vez más, nos hizo falta fuerza de voluntad. Mi oración en esta mañana es que el Señor pueda restaurar en nosotros el dominio propio y la fuerza de voluntad, y que el Señor nos pueda dar finalmente la victoria. Amén. Quiero invitar a la hermana Sujei para que cante con nosotros esta mañana el himno Prefiero a mi Cristo. ¿Lo conocen? Y permitamos que sea esta nuestra oración, hermanos. Que nosotros podamos decir al salir de este lugar, en este día santo: Señor, preferimos a Jesús, y que Jesús pueda desarrollar en nosotros esas 2 gracias y virtudes: dominio propio y fuerza de voluntad. Que Dios nos bendiga. Amén. Para terminar este hermoso sermón, prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casa
fuerte Paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su libio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Los invito, hermanos, a que nos coloquemos de pie y oremos al Señor para terminar en esta mañana. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos por el momento que nos has dado de estudiar tu palabra. Anhelamos que a través de la sangre de Jesús, lavando nuestras vidas, nuestras palabras en el santuario celestial, este mensaje pueda tener tu bendición, Señor, para que se convierta en carne y sangre en cada una de nuestras vidas. Necesitamos, Señor, desarrollar el dominio propio y la fuerza de voluntad, porque son herramientas fundamentales que tú nos has dado en la victoria de la vida cristiana. Queremos, Señor, estar dentro de los que van a vencer por la gracia de Dios. Pero no queremos estar solos, queremos estar con nuestras familias. Queremos ver a nuestros hijos también, Señor, alcanzar la victoria. Permítenos convertir nuestros hogares, convertir nuestras vidas en laboratorios en los cuales el cielo pueda derramar su bendición y restaurar en nosotros estos dos elementos necesarios en la pelea de la lucha de la vida cristiana. Amén. Al salir de este lugar, te rogamos nos lleves con tu bendición, tu protección y tu cuidado. Que bendigas este distrito, esta iglesia y esta oración la recibas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado.